Universidad Abierta y a Distancia de México, Dirección de Ciencias Sociales, Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. Presentación ejecutiva, Saneamiento del agua de Huitzilcingo, Chalco, Estado de México. Presenta Francisco Rivera Juárez, asesor institucional, docente en línea Moreno Ponce. Resumen. En esta investigación se demuestra cómo se afecta la economía de los ejidatarios, la aparición de enfermedades en familias que viven en sus orillas, así como el deterioro del medio ambiente en sus alrededores, por falta de saneamiento del río Amecameca, que pasa por San Mateo, Huitzilcingo, Chalco, Estado de México. Ante esta problemática, la investigación de campo es mediante encuestas que alimentan el programa en vivo especializado en buscar variables que permitan dar resultados de los beneficios que se puedan encontrar al tener una planta de saneamiento en funcionamiento. Los resultados obtenidos demuestran su viabilidad o buscarán alternativas para beneficio de la región, permitiendo solicitar a las entidades pertinentes que se consideren los recursos necesarios para la construcción de la magna obra. Introducción. Problemática y fundamentos. La cuenca de los ríos Amecameca y de la Compañía han presentado una transformación radical en 100 años. Pasó de ser cuenca endorreica lacustre enmarcada por sierras forestadas para convertirse en un cuenco exorreica con urbanización anárquica y extensiva, con acuíferos sobreexplotados y en colapso progresivo con deforestación de sus serranías y limitada capacidad para retener escurrimientos, sin capacidad de regulación superficial para control de avenidas torrenciales y con una fuerte dependencia de sistemas de bombeo de descarga de agua residual y pluvial. Los ríos siempre han sido conducto de desperdicio humano y empresarial, contaminándolos sin ver su repercusión o saneamiento, esperando que las autoridades se encarguen del problema. Sin embargo, es importante que todos compartamos esta responsabilidad en virtud de que somos usuarios y estamos destinados a salvaguardar estos ecosistemas. Derivado de la denuncia ciudadana ante las instancias públicas por corrupción en la planta de saneamiento del río Amecameca, desde 2015 a 2008, permitió abordar este tema de investigación para detectar el grado de problema que acarrea en lo económico, salud y medio ambiente, al no contar con una planta de saneamiento en el río Amecameca. En el contexto de la situación problemática, de los diversos contextos del saneamiento de ríos, tenemos el emitido por las Naciones Unidas, en donde describen algunos de los problemas que se presentan por la falta de saneamiento de estos ríos. Personas que viven actualmente en cuencas fluviales, el alto consumo supera la recarga, personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretas o letrinas. Las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. Niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Las aguas extraídas de los ríos, lagos, acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua presentan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. En otro punto, en el Plan de Desarrollo Urbano de Chalco 2018, indica que por lo menos el 71% del territorio no es urbanizable, es decir, debe de estar destinado a actividades agrícolas, forestales o ambientales encaminadas a la preservación ecológica y la conservación de zonas de patrimonio natural y cultural. Además, alrededor de 9.554 habitantes de la localidad de Huitzilcingo vierten sus aguas residuales directamente en el río Amecameca, contribuyendo a su contaminación, pese a este río tradicionalmente ha servido para regar cultivos de la zona. Objetivo general: determinar la repercusión del medio ambiente, economía y de la salud en la población de San Mateo Huitzilcingo, San Martín Seco Nuevo y San Lorenzo Chimalpa, ocasionada por la contaminación del río Amecameca.
La finalidad es de identificar las repercusiones que afectan la economía de los ejidatarios, la salud de las familias que viven a orillas del río y cómo está afectando el medio ambiente, asimismo los beneficios de la problemática, garantizando la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Los objetivos específicos se deriva de identificar cómo se está afectando la economía de los ejidatarios al elevado costo de conseguir agua de riego, detectar las enfermedades al vivir cerca del río con aguas residuales, indicar las repercusiones del medio ambiente. La estrategia de investigación. La investigación se enfoca en tres temas que afectan a la región: el grado de afectación en la economía, en la salud y en el medio ambiente. Una pregunta de investigación sería: la contaminación del río Amecameca y la no construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huitzilcingo en el municipio de Chalco, Estado de México, ha repercutido en la salud de los pobladores y en el deterioro del medio ambiente, provocando detrimento en la economía de los ejidatarios en los poblados San Mateo Huitzilcingo, San Martín Chico Nuevo y San Lorenzo Chimalpa. La justificación: el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, según las Naciones Unidas. Identificar las repercusiones en salud, economía y medio ambiente de la población que viven cerca de un río de aguas residuales y que tienen el derecho a su saneamiento. Marco teórico. El acceso al agua y saneamiento. La observación general número 15 de la ONU del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESEC, constituye el documento oficial que establece que los estados deberán asegurar que todas las personas puedan disponer del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esto incluye los usos necesarios para prevenir la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua, para satisfacer las necesidades de consumo, cocina, las necesidades de higiene personal y doméstica. Otro punto, la contaminación. Otro de los factores que puede afectar la contaminación es el siguiente ejemplo: la contaminación del río Atoyac y los daños de la salud que originen en el sur de Tlaxcala de México. Daño a la salud y muerte trajeron consigo las empresas de Puebla y Tlaxcala que descargaron aguas residuales en río Atoyac. En la coordinadora por un Atoyac con vida hemos luchado por más de 15 años para cambiar las cosas. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento, según la Secretaría de Gobernación. Bueno, estos son algunos de los problemas que se presentan. En la investigación del campo, en el marco teórico, el estudio ha determinado e identificar los problemas relevantes que afectan a la población, así como el medio ambiente. Bueno, se identificó el grado de afectación de la economía en los ejidatarios, hallar las presuntas enfermedades que se pueden generar al vivir en el río de aguas residuales, comprobar cómo ha sido afectado el medio ambiente que lo rodea desde los años 20 hasta nuestra fecha, así como las consecuencias que ha presentado el río a lo largo de su vida. La investigación es un conjunto de procesos críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno. El diseño no experimental fue el enfoque fenomenológico de investigación que surge de una respuesta al radicalismo de la objetiva Bable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto a un suceso desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. El análisis de datos en el enfoque cualitativo requiere un proceso sistematizado para ordenar y organizar la información disponible. Utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis de la investigación con base a la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El alcance de la investigación, es a todos los pobladores de San Mateo Huitzilcingo, San Martín Chico Nuevo y San Lorenzo Chimalpa, así como las orillas del río afectado en el medio ambiente. En la selección del sujeto de estudio, aquí se seleccionaron 4 ejidatarios, 5 familias que viven en el río Amecameca, y la muestra fotográfica fue en el río
de la zona y un poquito más en otro poblado de el cambio del río o cómo está siendo afectado. Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis del dato fueron los siguientes. En los instrumentos fueron las encuestas enfocadas a la economía de los ejidatarios, encuestas enfocadas a la salud de las familias a las orillas del río Meca. En este caso se pudo utilizar ya sea vía telefónica o entrevistas de manera personal. Uno de los problemas que se presentaron al mandar encuestas vía internet es que a veces no se contaba con este servicio. Análisis de los datos. Posteriormente se analizaron los datos a través de la recolección de las encuestas. La encuesta para utilizar puede estar estructurada con reactivos que permitan identificar aspectos relevantes de los posibles beneficios que se pueden hallar alternativas a soluciones del problema planteado. Sin embargo, dependiendo de la apertura de la comunidad a cooperar y permitir encontrar la información necesaria para poder tomar las ideas necesarias, será el grado de avance de la investigación del campo. La encuesta para realizar se puede enviar vía internet mediante formularios. Sin embargo, podemos encontrar que dicha comunidad no cuenta con el internet o la falta de conocimiento del manejo de internet, dispositivos móviles, laptop, computadoras o cualquier dispositivo en el cual se pueda llevar el llenado del formulario. Aunque las respuestas obtenidas mediante estos instrumentos serán cortantes y muy frías, o sea, es una respuesta sí o no, quién sabe, muy ambiguas. La encuesta directa a la comunidad es una alternativa para recopilar la información de manera directa porque se puede hablar directamente con el afectado y de propia mano se puede obtener más información al ser empático y sentir su problema de su comunidad. Vamos a ver algunos resultados o algunos datos encontrados en este apartado. Para el caso económico, se aplicó una encuesta de los ejidatarios que permitieron identificar la situación real de la economía, es decir, cómo obtenían sus ingresos y cuáles son los gastos, que les permitía obtener recursos necesarios para desarrollarse en sus actividades. Algunas de las variantes que encontramos en la encuesta fue precios altos de transporte, cosechas incompletas, esperar épocas de lluvia, buscar diferentes mecanismos de obtención de agua para riego, realizar otras actividades diferentes de cultivo por falta de agua, migrar a la ciudad, cosechas de baja calidad, abandono del campo, desinterés por cultivar, venta de predios para subsistir, el acaparamiento de tierras por cultivos de unos cuantos, activos viejos para cultivos o arado, falta de maquinaria para el cultivo. Con respecto a la salud, se realizó una encuesta a las familias que se encuentran cerca del río Meca, identificando cuáles son las principales enfermedades o situaciones salubres que se presentaban en los hogares, dentro de las cuales fue la aparición de enfermedades, diarrea, problemas respiratorios y cutáneos, falta de higiene personal, un mal olor, creación de animales patógenas, creación de basureros, creación de olores peligrosos por químicos, generación de insectos como moscas, descomposición de los alimentos, ausencia de plantas, contaminación de criaderos de peces, áreas verdes sin vida y desbordamiento de aguas contaminadas. En el medio ambiente, mediante la observación de imágenes históricas del medio ambiente se identificaron el grado de deterioro del medio ambiente en virtud de no contar con aguas salubres que les permitiera mantener hidratado el manto freático, evitando la erosión del lugar. Es necesario realizar una comparación del medio ambiente actual con el que se mostraba de manera abundante de biosferas con anotaciones en una bitácora. Y en las siguientes imágenes se van a poder mostrar algunos de los ejemplos que se presentaron. Dentro de la primera figura 1, el río Ameca con agua abundante y vegetación, mientras que del otro lado tenemos la contaminación del río Ameca ha erosionado las alrededores por sus contaminantes. Asimismo, el río Ameca en la figura 3 nace de las faldas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, permitiendo regar varios kilómetros de poblaciones a orillas de los volcanes. Dependiendo la altura del río o el poblado, se van a ver desde su origen de una manera muy limpia,
bajando hasta pasando por poblados empieza la contaminación. Asimismo, vamos a encontrar en esta figura la siguiente, como el desbordamiento del río Meca en tiempo de lluvias ha provocado enfermedades en virtud de no ser un río limpio o saneado. Aquí mostramos una fotografía en la 5. El río Mecama pasaba por el pueblo de San Juan Ixtayopan, los albores de los años 20. Hoy en la actualidad ya es una vía de transporte. Ya no hay chalupas, ya no hay botes para navegar sobre él. En esta vamos a encontrar en figura 6, la planta de saneamiento de aguas residuales no funciona, por tal motivo el río aún no tiene un agua limpia, y que se ve ahí en el fondo, en la parte de abajo un poco muy sucia o muy nugre. Vean como a los alrededores está negro. Y por último tenemos esta imagen en el cual la extracción de agua para las ciudades ha provocado que el río baje su nivel de tal manera que se esté secando. Bueno, pasamos a los resultados. Aquí, mediante el programa en vivo, que se describe que es la que nos permitió obtener todos estos resultados, nos mostró los siguientes resultados. En la figura 8 observamos que los problemas encontrados en las familias que no viven a orillas que viven a orillas del río, se muestran las siguientes respuestas, en el cual se va encontrando descomposición, criaderos, diarrea, plantas, alimentos, química, que nos está arrojando el programa, en el cual está mostrando la variante más sobresaliente en color rojo. En lo que es el económico, vamos a encontrar que los cultivos y las cosechas son los que afectan más a estos ejidatarios, en virtud de que están dedicados a esta es su actividad principal. Por tal motivo, es el problema principal de nuestra problemática. Presentar la situación y contexto de lo evaluado del lector, dando a conocer características como en los escenarios informales y los investigadores. Bueno, aquí estamos presentando esta información de tal manera que podamos dar pie a buscar posibles soluciones. Continuamos con el programa. Nos arrojó en la figura 10 referencias codificadas de familias y ejidatarios del programa en vivo. En color azul vamos a encontrar lo más sonado. En este caso estamos viendo que los precios altos abarca un poquito más el área. En este sentido, la falta de maquinaria productivo también es otro afectante. En color azul, en color naranja están las familias. Veamos que aunque sea pequeño, pero ahí se ven áreas verdes, un mal olor, generación de insectos, falta de higiene, etc. De la misma manera, en el otro lado son los elementos codificados de familias y hereditarios de programas en vivo. Aquí nos arrojan otra perspectiva de los elementos que se codificaron, que codificó el programa más bien, y nos arroja cuáles son los que tienen mayor relevancia, encontrando que pues bueno, la venta de predios para sustituir en la que se ve en primer renglón, y posteriormente migrar a la ciudad en el sentido de los ejidatarios, mientras que las familias están en las áreas verdes sin vida, falta de higiene personal, creación de olores peligrosos por químicos, etc. Todos ellos van enmarcados a ver los elementos codificados. Bueno, dentro de esta vamos a ver una tabla en el cual nos va a mostrar el porcentaje de las ideas o palabras que nos mencionaron tanto los ejidatarios como las familias. Vamos viendo que el porcentaje va desde las preguntas hasta la creación de contaminantes, que es el 3.79, y derivado de ahí van bajando la escala a 2.92, 2.33, 1.46, el conteo, cómo se fue realizando y cuáles fueron las que nos arrojó el sistema. El análisis del programa en vivo permite resumir palabras o frases que permiten ver de una manera más resumida los problemas del entorno. En este caso, la figura 12 nos los está mostrando, y al observar los resultados de las encuestas realizadas
en las familias, y a los ejidatarios se identificaron los problemas que se presentan por no contar con un río limpio o saneado para el uso de cultivo y del hogar. El medio ambiente se observa mediante evidencia fotográfica como se ha venido enfocando el río, provocando con el paso del tiempo se llega a secar o sea un foco de infección para la vida del ser humano y de las demás especies que dependen de sus aguas, como árboles, animales, entre otros. Asimismo, la sobreexplotación de la zona obliga a las autoridades a buscar la manera de extraer agua para el consumo humano. Conclusiones. Como primer parte de la detección del problema se realizó mediante la investigación de un problema y posteriormente se elabora la guía para dar seguimiento de manera metódica, permitiendo corregir los enfoques que no se lograban visualizar desde el inicio. La recopilación de la información en cuestión se realiza mediante bases de datos que permiten la confiabilidad de ser un caso con la posibilidad de encontrar una solución, siempre y cuando exista información o también la podamos encontrar en la vida donde se observan las irregulares o posibles mejoras de un servicio establecido para nuestro caso, se eligió el saneamiento del río de Amecameca. Derivado de la problemática establecida al reconocer el saneamiento del agua río Amecameca, el cual afecta a ejidatarios, familias y medio ambiente del San Mateo Huitzilcingo, San Martín Chico Nuevo y San Lorenzo Chema, ha propiciado la investigación de ver los problemas que afecta a la zona, y encontramos que la economía afecta a los ejidatarios al momento de cultivar, la salud de las familias que viven en orillas del río y el medio ambiente como es afectado en el transcurso del tiempo. Como segunda etapa se utilizaron los instrumentos necesarios de acuerdo al enfoque que se le dio para recopilar la información necesaria que permita alimentar el programa especializado y que muestra alternativas para solucionar mejorar el problema desde un punto de vista del investigador. El tratamiento de la información recopilada por los instrumentos utilizados arrojaron evidencias que como investigador se veía. Sin embargo, como siempre podemos encontrar otros problemas inherentes a la situación y derivados de la situación que puedan tratarse para su investigación independientemente y propia. Por último, los resultados obtenidos, recabados y procesados por el programa para determinar y arrojar un juicio que permita obtener posibles alternativas de solución. Los resultados obtenidos indican que las familias padecen de enfermedades, los ejidatarios han sido afectados económicamente y su producción se ha reducido, así como el medio ambiente en el paso del tiempo se ha venido erosionando, llegando a la deshidratación del manto acuífero. Posibles soluciones en este caso. La conclusión de la construcción de la planta de saneamiento del río Mecameca, así como la construcción de plantas de saneamiento en cada río donde se arrojan residuos industriales y residenciales, el cuidado del medio ambiente y una cultura de sustentabilidad ambiental. Terminando con esto, concluimos con esta presentación ejecutiva. Muchas gracias.